Los procesos de unificación de los campos de la física han abierto la puerta a una nueva visión del cosmos, donde el observador, lo observado y el acto de observación están interconectados. La ciencia actual ha abierto nuevas miradas sobre el cosmos y junto con ello se ha adentrado en el papel del conocimiento y la conciencia en la construcción de los modelos que lo expliquen. Veamos aquí algunas aproximaciones científicas contemporáneas sobre el aprendizaje, el conocimiento y la conciencia que fundamenten una docencia para crear nuevo conocimiento en el contexto del movimiento de la vida, apoyada en competencias digitales que nos permitan develar realidades que de otra manera permanecerían ocultas. Iniciemos nuestra respiración profunda. Mientras continuamos suavemente con ella, abrámonos a la reflexión. Pregúntate, ¿qué tanto has escuchado a tus estudiantes hoy? ¿O la última vez que te relacionaste con ellos? ¿Fuiste impaciente? ¿Tenías prisa? ¿O estabas totalmente presente con ellos? En una hoja en blanco que represente todo lo que hiciste ayer, marca qué parte de tus actos fueron conscientes y qué parte inconscientes. Anota un ejemplo de cada uno de ellos. Ahora, date un momento para escuchar tu corazón y enviarle un mensaje. Comparte en comunidad tus reflexiones respecto a la importancia de escuchar a tus estudiantes y poner atención a la vida desde el corazón. A partir de los años 60 del siglo pasado, ha surgido el interés de la ciencia en torno a la conciencia como campo de estudio de la intersección de la física cuántica, la matemática, la biología, la neurociencia, la psicología, la filosofía de la mente, la inteligencia artificial, la inteligencia animal y otras. De ahí se han derivado estudios que coinciden en que todo en el universo está interconectado y por ello materia, energía en cualquiera de sus formas y conciencia son aspectos interconectados en una misma realidad. Actualmente hay posturas como la del físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Max Tegmark, que consideran a la conciencia como un patrón matemático, o físicos y biólogos de Oxford o Harvard que relacionan con una actividad cerebral en donde 10.000 millones de neuronas se interconectan para generarla. Otros como Sharda que la conciben como el efecto producido en la sinapsis en el córtex cerebral, al encontrar patrones que ordenan el caos para darle sentido al conocimiento humano. Roger Penrose y Hameroff propusieron en 1990 que la conciencia depende biológicamente de la orquestación de patrones cuánticos en grupos de microtúbulos en las neuronas del cerebro que regulan la actividad neuronal, y a partir de ahí proponen una serie de ecuaciones de cómo se produce, reconociendo que las propiedades de la conciencia van más allá de las propiedades cuánticas. La autoridad académica de estos investigadores ha abierto el tema a la discusión científica acerca de la conciencia, el conocimiento y el aprendizaje como objetos de estudio de la matemática, la física, la inteligencia artificial y la cosmología. Si bien las investigaciones científicas avanzan, se continúa sin explicar cómo y por qué se generan las experiencias subjetivas y si hay fundamentos que expliquen las consecuencias físicas causadas por la subjetividad. En experimentos en diversas universidades se concluyó que no más del 10% de las acciones realizadas en un día son conscientes
y que funcionamos inconscientemente en la cotidianidad, en relación con la experiencia, memorias, creencias, frustraciones, cosmovisiones que median la manera en la que tomamos decisiones y nos podemos percatar de lo que sucede en un momento y circunstancia específica. De ahí la diversidad de actitudes que diferentes personas asumen ante una misma circunstancia y que no todos los estudiantes en una clase, con el mismo profesor que dice lo mismo a todos, con los mismos recursos y actividades, tengan los mismos resultados y recuerden lo mismo después de aprobar exámenes y de obtener calificaciones similares. El gran cuestionamiento de la educación actual es el comprender de qué manera los datos provenientes del universo, a los cuales ponemos atención específica desde un campo de conocimiento determinado, se transforman en información con sentido, y cómo al procesarse conscientemente se transforman en conocimiento y se integran a la conciencia y a la autoconciencia del ser integral que los utilice para el bienestar humano, social y ambiental. Un avance en este sentido se dará cuando la ciencia interdisciplinariamente aporte más elementos para la comprensión de la conciencia, sus estados y procesos de desarrollo. Como docentes interesados en la creación de nuevo conocimiento en el contexto del movimiento de la vida, se convierte en un reto interesante el incursionar en el sentido de la conciencia y su papel en el aprendizaje y el comportamiento humano desde una perspectiva científica. Les invito a ser curiosos al respecto. Remarquemos en el enfoque humanista integral, sustentado en las corrientes epistemológicas del constructivismo, el construccionismo y el conectivismo, se concibe que el conocimiento se construye por la interacción consciente entre el sujeto y el objeto de aprendizaje, en un proceso en el que el ser humano integral, de manera simultánea y dialéctica, mediado por la experiencia histórico-social, la tecnología disponible y conectado en redes complejas en un proceso creativo, transforma datos del universo en información, con diferentes niveles de abstracción, y con esta construye conocimiento que utiliza para formarse modelos de realidad acorde con su estado de conciencia, misma que se ve transformada en el proceso. Piaget, como matemático, biólogo, epistemólogo y creador de la corriente del constructivismo entre los años 1960 y 1980, señalaba lo que los científicos sostienen, que el conocimiento ni se extrae del objeto directamente, ni tampoco es producido por el sujeto separado del objeto. Para él, el conocimiento es producto de la interacción consciente entre objeto y sujeto. Enfatizaba que el conocimiento deviene de la acción y versa sobre las transformaciones. Así, lo esencial del sujeto no es contemplar, sino transformar, y su mecanismo es netamente operatorio. Siempre que el sujeto opera conscientemente sobre un objeto, lo transforma, ya sea mediante acciones y experiencias físicas, como por acciones y experiencias lógico-matemáticas. Para Piaget, aprender es tener la capacidad, estar en posibilidad de efectuar transformaciones, es investigar la realidad en un sucesivo planteamiento y verificación de hipótesis que conducen a la concientización. Desde esta perspectiva, se fueron haciendo aportes para que al aplicarse al campo educativo, el constructivismo tuviera un enfoque social que concibe al aprendizaje como proceso de construcción de significados mediados por la experiencia histórico-crítica, en la que la producción colaborativa de conocimiento adquiere un carácter dialéctico, en el que se reconstruye tanto la colectividad como el ser humano que la integra. Cuando la construcción de conocimiento toma en cuenta que de manera simultánea el ser se expresa integralmente desde lo interno mediante un hacer en el que pone en juego sus conocimientos, sentimientos, actitudes y valores que se aplican al producir proyectos de valor personal y social, se está haciendo alusión al construccionismo propuesto por Seymour Papert, pionero de la inteligencia artificial.
y se avanza del constructivismo al construccionismo y al conectivismo, al considerar que el aprendizaje se da en la participación consciente en redes y comunidades autoorganizadas que transforman la información en cualquier tiempo, lugar y contenido mediante la interacción dialéctica entre sus integrantes y los entornos y ambientes presenciales y virtuales en los que dichas comunidades se desarrollan. La tecnología tiene importancia como mediadora de las interacciones necesarias para transitar por las experiencias físicas, mentales y virtuales a través de las cuales se capturan los datos, se procesan, almacenan, recuperan, se transforman y comunican, dando base a las conexiones y sinapsis cerebrales necesarias para que el aprendizaje se produzca y para facilitar la colaboración, la productividad, la creatividad, la innovación y su impacto en la cultura enmarcada en un momento histórico-social determinado. En el marco de los fundamentos mencionados, la docencia ha de considerar que el estudiante, el contenido a aprender y el aprendizaje están dinámicamente interconectados. Para que el aprendizaje se produzca, es indispensable la intención, la atención y la acción consciente de quien aprende, de manera que se apropie de lo aprendido y lo transforme. Nuestra actitud al escuchar a nuestros estudiantes, al estar presentes en cada conversación, estableciendo relaciones humanas profundas, darán la pauta para impulsar su participación consciente en las actividades de aprendizaje y en la construcción de nuevo conocimiento en el contexto del movimiento de la vida. Y para la reflexión, les invito a que consulten estos dos videos. Uno de ellos es Constructivismo y enfoque informático, para contar con mayores detalles en relación con los fundamentos psicopedagógicos de la educación informática y la cultura digital. También veamos el video de Nicolás Negroponte, una historia de 30 años de futuro. Veamos lo que explica a su término. Pongamos atención. Charlamos en comunidad sobre estas posturas y hacemos un ejercicio de imaginación sobre cómo se considerará el aprendizaje y el conocimiento en un futuro no muy lejano. Darnos cuenta que el estudiante, el contenido a aprender y la docencia están interconectados nos llevará a sentirnos unidos en un proceso en el que juntos, nuestros estudiantes y nosotros, autoorganizadamente en comunidad, crearemos nuevo conocimiento en medio del contexto del movimiento de la vida. Fluyamos en ese devenir.